Está la doctora Eunice Rendón, coordinadora de la Agenda Migrante. Eunice, gracias por venir, buenas tardes. Gracias a ti, Joaquín. A ver, ¿en qué punto está esto? Lo que dice Francisco, que siguen separando todavía, ¿es cierto? Pues mira, esos son reportes que se tienen, creo que derivado de la acción ejecutiva, eventualmente van a dejar de separar. Y otra cosa, también se mandó un comunicado al CBP, que me parece a mí más positivo que la acción ejecutiva, que es para también bajarle 2 rayitas al maltrato. ¿Qué es el CBP? La patrulla fronteriza, sí, ¿no? La policía fronteriza que está cuidando justo el paso, ¿no? Entonces ahí veremos qué es lo que sucede. Sin embargo, me parece que el gran reto es entender el problema de manera más holística. O sea, más allá de los 2,000 casos que se dieron a conocer debido a la filtración de imágenes, este tema tiene mucho más tiempo y mucho más aristas. Es decir, están los más de 60,000 niños o menores no acompañados que en 2014 cruzaron hacia Estados Unidos, y los años subsecuentes 40,000 y 30,000 de estos niños lo han hecho. Entonces, estos menores van a seguir siendo internados en estos albergues a la hora de llegar a Estados Unidos. Hay que hablar del caso de México, porque en su paso por México también la pasan mal. Hablan que había en ese momento 1,995 niños. Pero tú me dices... De los separados. De los separados, sí. En las últimas 6 semanas. Sí, los que están enjaulados. Ahora, pero tú me hablas de otras cifras anteriores, de niños también separados o que iban solos. Son niños que iban solos. Es que el fenómeno migratorio, de los 258 millones de migrantes que hay en el mundo, el 15% son niños. Entonces tiene varias caras. Uno son los menores no acompañados, que llegan solos, muchas veces huyendo pues de riesgos de perder la vida en su país de origen o buscando reunificarse con sus padres en Estados Unidos, pero estos también los meten en los mismos albergues de jaulas, etcétera. Hay 100 albergues de este tipo en Estados Unidos, y es ahí donde referencian a estos niños, y eventualmente los pueden dar hogares sustitutos. ¿Los otros? Los otros son, por ejemplo, los menores que se han quedado en Estados Unidos, Joaquín, y que vimos algunos de ellos en Phoenix y en Chicago, que derivado de la deportación de sus padres, de al menos uno, y en este caso están 30,000 niños mexicanos, han quedado solos en Estados Unidos. Es decir, pues han deportado a los padres, ellos ya son norteamericanos, o el padre decide dejarlo con un familiar o también en un hogar sustituto, y eso representa un reto mayor también en lo emocional para estos niños. Otros que son muy graves y que muy poco está documentado este tema son los niños de circuito, aquellos que pueden ser menores no acompañados o niños que viven en franja fronteriza, y los utiliza el crimen para traficar principalmente personas, pero también drogas y otras sustancias, y son conocidos, son conocidos como pequeños polleros, burreros, halconcitos, tienen varios nombres, y lo que hacen es aprovechar su edad y les pagan entre $200 y $300 la vuelta. Entonces de pronto también es un ingreso relevante, y van y vuelven y no los pueden detener en Estados Unidos debido a su edad. Son niños de 8 a 17 años, y bueno, esto es un fenómeno muy preocupante porque crecen en todos los factores de riesgo, ¿no? Y además se calcula que de los niños migrantes en el mundo, Estados Unidos, casi todos están en 15 países, la mayoría en Estados Unidos, 3.7 millones de niños migrantes que están por ahí. ¿Se tiene claro dónde están los padres y los niños que han sido separados? Porque, por ejemplo, hay menores de 1 año o de 2 años pues que no saben, que no hablan, o que no saben el nombre de su papá, no saben el apellido, por ejemplo. Pues creo que justamente eso es lo delicado. Incluso antes de este escándalo que se diera, hay 2 o 3 escándalos anteriores menos visibles que se dieron. El que habían perdido la pista, a 1,500 niños. De 7,000 perdieron la pista o el rastro de 1,500 porque no encontraron a la familia por alguna razón, pero no tenían una información exacta de dónde están estos niños. A mí me tocó personalmente recibir una señora en la frontera con Ciudad Juárez que venía deshecha, y la policía de la frontera estadounidense le había dicho que a ella le iba a deportar por Ciudad Juárez, pero que a su hijo, con el que intentó ingresar, lo iba a deportar por el lado más lejano para que fuera una lección para ella. Entonces, estos son casos que ya venimos viendo. También hace algunos meses pasaron varias cosas. Uno, el reporte que hizo Ayla y Aclu, que son dos redes de abogados de defensas de derechos civiles en Estados Unidos, sobre las condiciones deplorables en las que se encontraban en estos albergues, como ya lo vimos a nivel mundial. Pero también, además de eso, recordarás, Joaquín,
Joaquín, una niña mexicana con parálisis cerebral que viajara de 10 años, viajara a Corpus Christi para ser operada de manera emergente y la policía ICE o migratoria la sigue y luego la mete en un centro de menores no acompañados cuando no era una menor no acompañada, ¿no? Entonces sí hemos visto estos abusos de manera sistemática y constante. Qué bueno que hoy se hizo visible el tema, qué bueno que firmó derivado de la presión internacional Trump, pero esto todavía pues hay mucho por hacer, es decir, hoy van a encarcelar a las familias juntas, pero no sabemos por tiempo indefinido, etcétera. Sigue teniendo un daño en la salud mental de estos niños. Y el anuncio de que el Pentágono va a abrir bases para detener o para ingresar a 20,000 familias. Efectivamente, y también hay que ver las condiciones, ¿no? En lo que esto se hace. Creo que hace falta medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que cuiden cómo se va a implementar estas políticas y que obliguen a Estados Unidos realmente a tener condiciones pues de derechos humanos básicas, porque además la afectación en los niños es peor, es decir, cuando un niño a edad muy temprana está expuesto a factores de riesgo, su desarrollo cerebral, cognitivo y emocional. Pues sí es realmente una desgracia y lo expone pues a situaciones de mayor violencia y de mayor delito, ¿no? Así es, sí, los hace mucho más vulnerables. Efectivamente, los hace más vulnerables y bueno, no hay que olvidar tampoco a sus padres, ¿no? Porque esta separación es fatal para niños y padres también. Sí, por supuesto. Entonces, sí, pero yo creo que tiene razón. Pero yo creo que la víctima mayor dentro de las víctimas pues es el menor. Claro, bueno, y eso debiera ocupar la agenda internacional hoy en entiendo yo la angustia de los padres, la comparto, sí, de estar ellos detenidos, no saber dónde están sus hijos. Sí. Creo que es la peor angustia, es que yo que vi a estas madres, la verdad es terrible recuerdo, la angustia. Pero ¿no? sí, pero la de los pequeños. Sí, que sin ninguna culpa lo están sufriendo, ¿no? Ni saben qué, ni de qué, ni por qué. Ni qué. Decidieron migrar a veces con sus padres, ¿no? Y los menores no acompañados, que son los que sí deciden migrar de alguna forma, pues también son niños muy pequeños, que el crimen organizado, también del lado mexicano, se ha aprovechado de ellos para utilizarlos en labores del crimen como halconeo. Y estos niños, hay que recordar, salen huyendo por riesgos mayores y amenazas en sus países de origen y tenemos que ser mucho más empáticos con esta problemática que sigue y que desde hace varios años es parte de la realidad migratoria. Bien, pues vamos a ver qué es lo que pasa ahora con esto, ¿no, Benice? Sí, claro, pues a ver qué sigue con esta decisión. Ahora Trump está pidiendo que México ayude en la frontera sur de nuevo, en fin, todas estas políticas antimigrantes y especialmente con centroamericanos. Creo que México, como lo hemos dicho mucho, Joaquín, tiene que hacer negociaciones integrales y de verdad no esperar a que nos vuelva a llamar animales o algún otro insulto. Hay que condicionar la colaboración en seguridad a cambio de un trato más digno a nuestros connacionales y niños. No solo en seguridad, en todo. En todo, pero en especial esa les importa mucho a los norteamericanos. Sí, la cultural les vale. Le vale a todos. En fin, gracias, Eunice, la doctora Eunice Rendón, coordinadora de la Agenda Migrante.